Continuando con el desarrollo del tema lípidos, vamos a ver ahora otro aspecto importante que es su clasificación. Ya para revisar cada una de estas moléculas de manera mucho más específica. Muy bien, entonces veamos en esta parte a la clasificación de los lípidos, ¿no? Clasificación de los lípidos. Como recordamos, ya indicamos anteriormente de que los lípidos son moléculas bastante diversas, entonces la clasificación también es un poco amplia, pero hay un grupo de lípidos, ¿no? Hay un grupo de lípidos que están, digamos, son más o menos similares, un grupo de lípidos con estructura más o menos similar, un primer grupo, digamos, ¿no? Entonces a estos lípidos la vamos a conocer como los lípidos saponificables. Los lípidos saponificables. Este es un primer grupo de lípidos. Se llaman así, los saponificables. Ya luego veremos otro grupo donde están los justamente insaponificables o no saponificables. Muy bien, centrémonos en este grupo de lípidos. ¿Por qué se llaman saponificables? ¿Por qué se les llama así a estos lípidos? Porque cuando se les descompone, ¿no? Cuando se les descompone, lo que vamos a encontrar, ¿no? Como parte estructural de estos lípidos van a ser moléculas de ácidos grasos y de glicerol, ¿no? Dos moléculas importantes, de manera típica se encuentran en este tipo de lípidos. Puede haber otras más seguramente, ¿no? Pero lo que nunca va a faltar es su alcohol y su ácido graso. Muy bien. Entonces, estos lípidos se llaman así porque tienen, entre otras cosas, en su estructura, ácido graso y alcohol. Ácido graso y alcohol. Muy bien, estos lípidos entonces saponificables con ácido graso y alcohol pueden clasificarse a su vez en dos grupos. Los saponificables simples, ¿no? Los saponificables simples y los saponificables complejos. Entonces hay saponificables simples y hay saponificables complejos. ¿Cuál es la diferencia? Es que los simples son lípidos, como dice su nombre también, ¿no? Pequeños, sencillos, en donde no hay muchos elementos constituyentes. Por ejemplo, solo vamos a encontrar carbono, hidrógeno y oxígeno. Es decir, los lípidos simples son ternarios. En cambio, los lípidos complejos, además del carbono, hidrógeno y oxígeno, pueden tener en su estructura nitrógeno, fósforo, azufre, ¿no? Entonces, debido a eso, como tienen más elementos químicos en su composición, se les llama lípidos complejos. Muy bien. Ahora, dentro de los saponificables simples, podemos revisar dos grupos. Uno de los grupos son los séridos, ¿no? Lípidos conocidos como los séridos. Y el otro grupo sería el grupo de los glicéridos. El grupo de los glicéridos. También se le llama acilglicéridos, ¿no? Acilglicéridos. Entonces ahí están los dos grupos de lípidos simples. ¿Cuál es lo común en ellos?
la presencia de carbono, hidrógeno y oxígeno en su estructura. Son lípidos ternarios. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Vemos allá un fruto, ¿verdad? Observamos acá un fruto, puede ser una manzana. Y este fruto está revestido por una cera. Los céridos son las ceras, ¿no? Este fruto está revestido por una cera. Esa cera, vamos a poner acá, de que dentro de los céridos están las ceras. Una característica común de las ceras, ¿no?, es que son sólidas. Las ceras van a ser sólidas a temperatura ambiente. A temperatura ambiente. Entonces, eso nos hace pensar de que seguramente en su composición los ácidos grasos componentes van a ser saturados, ¿no? Los ácidos grasos van a ser saturados. En ese caso, por ejemplo, tenemos a nivel del fruto una cera muy conocida llamada cutina, ¿no? Ahí está, se llama cutina. Entonces, esta cutina es una cera vegetal, ¿no? La cutina va a ser una cera vegetal. Y esta cera vegetal se encuentra justamente recubriendo a toda la planta, ¿no? Recubriendo a toda la planta. Con excepción de la raíz, claro, porque por la raíz, tiene que absorberse, por ejemplo, el agua. Pero el resto de los órganos, las hojas, los frutos, ¿no?, van a estar cubiertas con esta cera, ¿no?, llamada cutina. Y esta cera vegetal es importante porque va a contrarrestar la llamada deshidratación. Va a contrarrestar la deshidratación. Dentro de las plantas hay algunos vegetales que no contienen esta cutina, y entonces la única opción de vida es justamente en ambientes bastante húmedos. Pero también conocemos plantas que viven pues en el desierto, ¿no? Entonces estas plantas del desierto se han adaptado porque han desarrollado una gruesa capa de cutina, y esa cutina no permite que la planta se deshidrate. Otra cera importante es, por ejemplo, la lanolina. La lanolina. Y la lanolina también, ¿no? También es una cera, pero de la lana de las ovejas. No se encuentra ahí, en la lana de las ovejas. En la lana de las ovejas. Y esta cera resulta de la fusión de un ácido graso, tiene que ser con un alcohol, ¿verdad?, de un ácido graso, más, por ejemplo, un alcohol que ya es un poco obvio por el nombre también, llamado lanosterol. Entonces acá miren, estamos citando a otro alcohol más, aparte de los que ya habíamos puesto como ejemplo anteriormente. Entonces tenemos acá dos ceras importantes, ¿no? Una que es la cutina en los vegetales, otro que es la otra cera importante, la lanolina, ¿no?, en la lana de las ovejas. Pero hay otras ceras más, ¿no? Está, por ejemplo, la suberina de los tejidos muertos, como el corcho de las plantas, por ejemplo.
Está el cerumen también, ¿no? Que es otra cera importante. Está el palmitato de miricilo, que es la cera del panal de las abejas, perdón. Y también está, ¿no? La cera conocida como spermaceti en las ballenas, por ejemplo. Muy bien, entonces, repito, ¿no? Las ceras son lípidos simples, sólidos a temperatura ambiente, porque tienen ácidos grasos saturados, generalmente alcohol monovalente, ¿no? Alcohol monovalente. Y dentro de ese grupo de ceras tenemos cutina, lanolina, spermaceti, palmitato de miricilo, suberina, ¿no? Entre otras ceras. Entonces, esos serían los céridos. Ahora tenemos acá a los acilglicéridos o simplemente glicéridos. Dentro de estos glicéridos tenemos a una molécula bastante conocida, ¿no? Bastante conocida. Tenemos ahí, por ejemplo, a los triglicéridos. Tenemos a los triglicéridos. Es un lípido, ¿no? Muy conocido. Y lo podemos encontrar, por ejemplo, acá en lo que es la foca, por ejemplo, una foca ártica, ¿no? Podemos encontrar este lípido en una foca ártica, por ejemplo. ¿Ya? Pero ¿en qué parte de su cuerpo, no? En su tejido adiposo, ¿no? En su tejido adiposo. Estos animales, para soportar, ¿no? las temperaturas muy bajas de su medio, van a tener pues una gruesa capa de grasa. Esa grasa justamente es triglicérido. De esa manera el calor corporal interno se mantiene más o menos constante. Entonces, ese triglicérido, ¿no? que estamos viendo en esta zona es un lípido termoaislante, y lo habíamos visto al principio cuando revisamos la importancia de los lípidos. Y este se llama así, ¿no? Se llama así, triglicérido, porque justamente va a estar formado por un alcohol glicerol, por eso es glicérido, ¿no? Por eso es glicérido. Va a estar formado por un alcohol llamado glicerol. Y como ese glicerol es trivalente, entonces puede formar 1, 2 y hasta 3 enlaces éster. Al reaccionar, ¿no? sus oxidrilos con los carboxilos de los ácidos grasos, ¿no? Oxidrilos con carboxilos de los ácidos grasos. Así. Entonces, un triglicérido va a estar formado así, por un alcohol y 3 ácidos grasos, ¿no? Un alcohol y 3 ácidos grasos. Ese es un triglicérido. Si solo tuviera 2 ácidos grasos, sería diglicérido. Y si tuviera un solo ácido graso, sería monoglicérido, ¿no? Que podemos encontrarlo durante el proceso de digestión de las grasas, por ejemplo, ¿no? Entonces, encontramos así a la grasa y al ser consumida, esta grasa se va digiriendo, ¿no? Se van rompiendo los enlaces y tenemos diglicéridos, monoglicéridos. Muy bien. Ahora, este triglicérido, cuando se encuentra formando parte de los aceites vegetales, ¿no? De los aceites vegetales, va a tener enlaces dobles a nivel de los ácidos grasos. Y entonces ese triglicérido vegetal, ¿no? Ese triglicérido vegetal será líquido. Pero en este animal, ¿no? En este animal, su grasa no es líquida. Su grasa, conocida como el sebo, es sólida. ¿Pero por qué esa grasa es sólida? Porque los enlaces de los ácidos grasos
son simples, es decir, son ácidos grasos saturados. Son ácidos grasos saturados. Muy bien, entonces muchachos, este triglicérido se constituye en una importante molécula de reserva energética, ¿no? En una importante molécula de reserva energética. Ya dijimos, ¿no? Ya dijimos que nos puede proporcionar hasta más de 9 kilocalorías por gramo, ¿no? Importante reserva energética. Pero también es termoaislante. Ahora, si bien es cierto, a nivel de los organismos polares, esta grasa es abundante, también en nosotros, ¿no? También en nosotros la grasa va a ser bastante abundante en personas que, por ejemplo, han llegado a alcanzar, ¿no?, los niveles de sobrepeso, ¿no? Y entonces la distribución de la grasa en una persona también hace que su cuerpo se modifique. Y entonces también esta grasa modela el cuerpo. Modela el cuerpo. No solamente hay diferencia entre una persona delgada y una persona con obesidad, sino también hay diferencia entre un varón y una mujer, por ejemplo, debido a la distribución distinta de la grasa corporal, ¿no? Por participación de hormonas en ese caso, ¿no? Y entonces, inclusive durante las diferentes etapas de una misma persona, ¿no? Hay una edad en la cual la persona es delgada, luego van pasando los años y también la grasa se va acumulando con mayor facilidad, y eso va haciendo que el cuerpo tenga, digamos, una conformación distinta. Esa grasa que se está acumulando en el abdomen, ¿no?, en las piernas, justamente va a ser el triglicérido, ¿no? Va a ser el triglicérido. Uno de los componentes de las famosas grasas o colesterol bueno y malo, ¿no?, que son las lipoproteínas, mejor dicho, ¿no? Estos triglicéridos son parte también de las lipoproteínas. Algunas son, digamos, conocidas como las buenas, otras como las malas, ¿no? Pero su acumulación excesiva puede generar también, pues, digamos, problemas cardíacos, por ejemplo, ¿no? Problemas de circulación, por ejemplo. Eso sería, ¿no?, respecto de los triglicéridos. Entonces, dentro de los glicéridos tenemos a los mono, a los di y a los triglicéridos. Acá tenemos a sus funciones, y dentro de los céridos tenemos a las ceras, ¿no? Hemos citado la cutina, la lanolina y otras ceras más adicionalmente. Bueno, pero estos son lípidos simples, ¿no? Lípidos simples. Y como vemos, siempre hemos estado hablando de ácidos grasos y glicerol, ¿no? O ácidos grasos y alcohol en todo caso, ¿no? Ácidos grasos y alcohol. Acá, por ejemplo, hemos citado a otro alcohol, ¿no?, el lanosterol. Hemos citado al ácido graso, entonces por eso son saponificables. Pero hay otro grupo de saponificables, los lípidos complejos, ¿no? Los lípidos complejos. Son complejos, repito, porque ya no solo están formados por 3 elementos, sino por más elementos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, ¿no? Por ello se llaman complejos. ¿Y cuáles son estos lípidos? Vamos a ver de que dentro de estos lípidos se tiene a los glicerofosfolípidos, ¿no? Tenemos acá a los glicerofosfolípidos. Glicerofosfolípidos, ya como su nombre lo indica, son lípidos que tienen glicerol como alcohol, ¿no? Como alcohol característico. Glicerofosfolípidos.
y tienen ácido fosfórico, miren, ¿no? Tienen glicerol y ácido fosfórico. Entonces ahí está el fósforo en su composición, cosa que no había acá. Por otro lado tenemos a los esfingo, ¿no? A los esfingofosfolípidos. A los esfingofosfolípidos. Entonces acá también son fosfolípidos, pero ya no con glicerol, sino con esfingol, que es el otro alcohol, ¿no? Hemos visto que habían como alcohol, glicerol, esfingol, dolicol, etcétera, ¿no? Y finalmente tenemos a los glucolípidos. Tenemos acá a los glucolípidos. Describamos a cada uno de ellos. En el caso de los glicerofosfolípidos, ¿no? En el caso de los glicerofosfolípidos, hemos dicho de que el alcohol característico va a ser el glicerol. Glicerol, por eso se llaman justamente así, ¿no? Glicerofosfolípidos. En el caso de los esfingofosfolípidos, el alcohol característico va a ser el esfingol o esfingosina, también se le llama. Y en el caso de los glucolípidos también va a estar presente el esfingol. Entonces, como vemos, después del glicerol, otro alcohol importante es el esfingol, ¿no? Después del glicerol tenemos al esfingol como otro alcohol importante. Muy bien, ahora, ¿cómo es un glicerofosfolípido? ¿No? Glicerofosfolípido. Bueno, los fosfolípidos en general son parte de las membranas celulares. Son importantes a nivel de las membranas celulares. Pero no solamente están ahí los fosfolípidos, ¿no? Juntamente con los triglicéridos, los fosfolípidos también pueden formar parte de las lipoproteínas, HDL, LDL, ¿no? Y los fosfolípidos, ¿no? Además de las membranas, además de estar en las lipoproteínas, también pueden formar parte, por ejemplo, de estructuras pulmonares como el alveolo pulmonar. Existe un fosfolípido conocido como dipalmitoil fosfatidilcolina, que es importante para el funcionamiento pulmonar y que se produce a partir de los 7 meses de edad. Entonces, a partir de esa edad, un niño prematuro ya tiene menos dificultad para poder respirar, dado que sus alvéolos pulmonares ya son funcionales. En una etapa más temprana tendría justamente dificultades respiratorias. Entonces, los fosfolípidos son parte de la membrana, se pueden encontrar en las lipoproteínas, formando parte de las lipoproteínas, pero además se pueden encontrar, ¿no?, formando parte de estructuras funcionales como los alvéolos pulmonares, por ejemplo. ¿Cuál es su composición? Dentro de lo que son los fosfolípidos, ¿no?, tenemos acá a 2 ácidos grasos. ¿Ya? Tenemos a 2 ácidos grasos. 2 ácidos grasos. Las membranas celulares no son rígidas, son semilíquidas las membranas celulares. Y ese aspecto fluido de las membranas celulares se deben a que los ácidos grasos que forman parte de estos fosfolípidos son ácidos grasos insaturados, poliinsaturados, con varios enlaces dobles.
con varios enlaces dobles. Eso garantiza la fluidez de la membrana. Aparte de los dos ácidos grasos, un fosfolípido tiene un alcohol, ¿no? Un alcohol. Si es un glícero fosfolípido, ese alcohol va a ser el glicerol justamente, ¿no? Ese alcohol va a ser el glicerol. Además, acá vamos a encontrar, ¿no?, en esta zona, un ácido fosfórico. Un ácido fosfórico. Como parte de el fosfolípido, ¿no? Tenemos acá un ácido fosfórico. Por ello es fosfolípido. Y bueno, este fosfolípido, como vemos en nuestro pequeño gráfico, lo encontramos en las membranas celulares, por ejemplo, de los glóbulos rojos, ¿no? Este de acá es un glóbulo rojo, es un eritrocito, ¿no? Es un eritrocito. Y este eritrocito, como cualquier otra célula, tiene membrana celular. Y en esa submembrana hay fosfolípidos, formando una bicapa. ¿Y cuál es el último componente? Este de acá sería el último componente. Y acá, muchachos, se encuentra el alcohol nitrogenado, ¿no? Ahí tenemos el alcohol nitrogenado. Entonces, una molécula como el fosfolípido, como el glícero fosfolípido, presenta hasta dos tipos de alcohol. Un alcohol glicerol, que es el más común, pero acá hay un alcohol especial, un alcohol mucho más complejo. Un alcohol nitrogenado llamado, bueno, el nombre depende, ¿no? Ese alcohol nitrogenado puede variar. Ese alcohol nitrogenado puede ser, por ejemplo, inositol. Se puede llamar así, inositol. Ese alcohol nitrogenado se puede llamar etanolamina. Etanolamina. Ese alcohol nitrogenado se puede llamar colina, ¿no? Entonces, el alcohol nitrogenado puede recibir diferentes nombres: inositol, etanolamina, colina. Y dependiendo cuál de ellos sea, entonces el fosfolípido también tiene un nombre particular. En este caso, si el alcohol nitrogenado es inositol, el fosfolípido completo, ¿no?, se va a llamar fosfatidil inositol. Se va a llamar así, fosfatidil inositol. Si este alcohol nitrogenado es etanolamina, entonces el fosfolípido se va a llamar fosfatidil etanolamina. Ahora, si este alcohol nitrogenado se llama colina, entonces el fosfolípido se llamará fosfatidil colina, conocido también como lecitina, ¿no? Esta sería una lecitina, ¿no? Y es importante recordarlo porque es el fosfolípido más abundante de las membranas. Esta sería una cefalina, también un importante fosfolípido, ¿no? Muy bien, entonces, como vemos, los glicerofosfolípidos tienen una estructura más o menos compleja, ¿no? Desde los ácidos grasos hasta el ácido fosfórico recibe el nombre de ácido fosfatídico. Si a ese ácido fosfatídico le adicionamos un alcohol determinado, entonces tenemos diferentes fosfolípidos, ¿no?
Entonces la diferencia entre un fosfolípido y otro está en el tipo de alcohol nitrogenado. Porque hasta acá, ¿no?, es la misma estructura. Todo esto se llamaría ácido fosfatídico, ¿no? Lo diferente entre uno y otro es el tipo de alcohol nitrogenado.